Este episodio es producido por la Maestría en Marketing de ESAT. Pasión por el Marketing, un podcast sobre tendencias, casos y tips sobre el apasionante mundo del marketing. Buen día, soy el doctor Walter Palomino Tamayo, profesor de Marketing y Ventas en la Maestría en Marketing. Hoy en una nueva edición de Pasión por el Marketing y vamos a tocar un tema de mucha actualidad, sobre todo las aplicaciones del marketing analítico en el Perú. Como vamos a ver, la parte de marketing analítico se confunde mucho con la parte web, con el web analítico. Y pues tenemos que Google ha popularizado mucho el tema de analítico y se confunde, como vamos a ver, con lo que es en realidad el fundamento del marketing analítico. Y las aplicaciones de Google Analytics son solamente una aplicación de la analítica para lo que es publicidad online. Y para ello hemos invitado a Jorge Girón, gerente general de Dalima Consulting Group, empresa dedicada a la investigación de mercados y al marketing de base de datos. Jorge, buen día. Buenos días, Walter. Gusto de estar contigo. Jorge, bueno, vamos a aprovechar que la empresa que lideras trabaja mucho en estos temas para hacerte algunas preguntas. Bajo tu concepto, ¿qué cosa es el marketing analítico y cómo se diferencia con el web analítico y todo lo que tenga que ver con el Google Analytics? Mira, gracias, Walter. Has hecho bien en explicar un poco. Bueno, el marketing analítico básicamente forma parte de todo el marketing. Cuando uno ingresa al mundo del marketing, definitivamente una de las partes más importantes es la parte del marketing analítico. Ahora, cuando nosotros hablamos de marketing analítico, es la base del marketing. Qué bonito es ingresar a una empresa y trabajar en marketing. Pero más bonito es cuando comienzas a construir el edificio con una buena base. Y esa buena base justamente es el marketing analítico. Ahora, ¿qué compone el marketing analítico? ¿Y por qué se confunde muchas veces con el web analítico, con el Google analítico? Porque, ¿qué pasa? ¿No? Hay la tendencia mucho de que todo esta gran repositorio, esa gran base de datos, hay que ponerlo en un sistema. Entonces, ¿a qué me refiero? En el marketing analítico, nosotros metemos toda la información que la empresa tiene desde que se fundó. Resultados de las acciones de marketing, qué acciones de marketing hizo, por qué esta acción de marketing caminó, por qué no caminó. Mucha información cuantitativa de los resultados de las campañas, mucha investigación de la competencia, incluso mucha información de carácter cualitativo. Incluso en este gran repositorio de este marketing analítico deberíamos tener incluso de voz directa de los dueños a qué piensan ellos que se debió el éxito o cuánto tiempo demoró en tener éxito la empresa. Entonces hay una serie de acciones que deben ser almacenadas en algún lugar. Esto es como si fuera el cerebro de la empresa. ¿Y por qué es importante? Porque a veces, muchas veces llega gente nueva a la empresa y comienza a hacer acciones y no se da cuenta que ya en el pasado alguien hizo esas acciones y que de repente esa acción no dio resultado. Entonces, se habla mucho ahora de que es importante tener este marketing analítico, que no es más que este gran cerebro de memoria, esta gran memoria de la empresa. Entonces, cuando tú hablas de memoria, automáticamente viene la gente de sistemas y te dice, memoria, repositorio de base de datos. Hay que comprar un software para almacenar toda esta base de datos. Entonces, por eso es que hay digamos, este traslape con lo que es el marketing, digamos, con la parte de lo que es el Google analítico, el web analítico, que es otra cosa que la vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el marketing analítico no es más que el repositorio de todas esas experiencias de la empresa, ¿no? Todas las campañas, como dije, toda la historia, todos los aciertos, desaciertos, la competencia, los costos,
todo el gran cúmulo de información desde el punto de vista de marketing que se ha ido construyendo a través de todo el tiempo. Y es interesante que un área de la empresa lo tenga, porque en esta área de la empresa también vamos a ver toda la parte, si esta empresa también se dedica a producción, también vamos a tener la historia de la producción y la historia de toda la parte, de todas las diferentes partes de la empresa. Entonces, una persona que ingresa a esto es importante que conozca todo este tipo de aspectos, ¿no? Mientras tanto, en la parte del web analítico y el Google analítico, porque Google está metido, Google es el que va a liderar toda esta parte del análisis de la web, eso ya es otra cosa. Acá, ahí lo que estamos viendo es que el Google analítico es toda esa información que nosotros logramos captar en la web, ¿no? Es toda la información que nosotros necesitamos para hacer campañas en web, campañas online. Por ejemplo, una cosa que podemos captar fácilmente porque hay sistemas que los captan. Por ejemplo, eh, por dónde deberíamos ir captando información de repente de determinados segmentos del mercado, ¿no? Cuando tú ingresas de repente a determinadas páginas, automáticamente hay un cerebro que te dice, ah, ok, tú estás dentro del segmento, tienes tal edad y te gusta tanto, y te comienzan a enviar información de ese tipo. Es ahí donde comienzas a hacer la parte publicitaria. Entonces, es importante que el ejecutivo que está orientado hacia el marketing web conozca toda esta serie de herramientas. Toda esta serie de herramientas que ya es una especialización, ¿ah? O sea, este tema del marketing en web ya es una especialización. Te das cuenta la gran diferencia versus lo que es el marketing analítico, ¿no? Que son dos cosas totalmente diferentes. Jorge, interesante. Bueno, y todo este repositorio de datos que debería tener la empresa indudablemente, ¿no? Sabemos que el objetivo final es tomar las mejores decisiones, ¿no? De la estrategia de marketing, ¿no? Basada en esta información. Ahora, tú le estás dando importancia a lo que es la base de datos, ¿no? Y aquí eh, yo pienso que hay que diferenciar la misma data, o sea, el tema de Big Data, ¿no? Y la analítica que es en realidad utilizar esta Big Data. Entonces, no sé, Jorge, si un poco nos puedes explicar el tema de tú puedes tener todos estos datos, toda esta base de datos, que en realidad es la Big Data, y en realidad lo utilizamos, no lo utilizamos. ¿Qué has visto tú en la vida práctica? Digamos, en tus clientes y que obviamente sé que son grandes empresas. Y cuál es el rol precisamente de esta analítica en utilizar esta Big Data para tomar mejores decisiones? Lo que pasa es que acá también estamos en un proceso, ¿no? O sea, y vuelvo a reiterar el área de sistemas. Siempre es el gran repositorio. Y te cuento una anécdota antes de seguir, ¿no? Eh, Cuando hablábamos con clientes de temas de CRM, y tú sabes que en CRM también hay el CRM analítico, que es la base fundamental de un CRM, hablábamos y le decía al cliente, tu solución acá es implementar un CRM. Entonces el gerente general me decía, no me hables de CRM. Oye, digo, pero ¿por qué? Porque mi gerente de sistemas me ha traído un software que cuesta $1.000.000 y ya de arranque ya me está poniendo. No le digo, si el CRM no es un tema de software. Que uses un software cuando tienes grandes bases de datos es otra cosa, pero el CRM es una visión que parte desde el gerente general de cómo debe afrontar el tratamiento de los clientes. Entonces, ahí viene la confusión. O sea, la gente habla CRM y cree que ya es un gran software. Igual es en el tema, en la Big Data. Tú dices, una Big Data, pues claro, tú necesitas, digamos, hardware y software que te maneje todo eso. Y es cierto, hay hardware y software que finalmente no los tienes dentro de la empresa porque son muy grandes, ¿no? Pero ahí viene el otro término, que ya cuando tú quieres ya extrapolar para mucho más detalle, digamos, hacer una fineza más pequeña hacia ti, viene lo que es la small data, ¿no? Es un término nuevo que es la small data. Esto, imagínate, antiguamente, para los que tenemos más años, es como una gran biblioteca. O sea, la Big Data es una super biblioteca, ¿no? Que está dividida por partes, ¿no? Por especialidades, ¿no? Y una de esas especialidades justamente es el mundo del marketing.
Y a veces lo interesante ahora es que tú ingresas con la Small Data a marketing, pero al mismo tiempo puedes jalar información, que estás dentro de la biblioteca y jalas información de finanzas, porque necesitas obviamente costos. Necesitas jalar información de producción, porque también necesitas costos. Necesitas jalar información de personal, también jalas de las diferentes áreas. Entonces, tú ya Jorge, con parte de esta gran base de datos y esta base de datos la vas reduciendo y la vas bajando a tu especialidad, que ya es una small data. Entonces, ya ahí ya tú puedes comenzar a hacer análisis, ¿no? A los análisis que tú necesitas. ahora Jorge, la pregunta que viene seguidamente es, ¿cómo se aplica? O sea, ¿qué análisis se pueden hacer con la analítica de marketing? ¿Qué has visto tú? Si nos puedes poner algunos casos Claro, que sea, cómo se ha aplicado. sí. La analítica hoy en día es más interesante que quizás hace 10 o 15 años, ¿no? Porque hace 10 o 15 años todo estaba dado hacia un mundo de base de datos, de base de datos, de base de datos, no tan real, no tal en el mundo real. ¿Cuándo es que realmente esto aterriza? Con el dichoso tema de los sistemas de información geográfica. Hoy en día, toda la data que hay en el mercado tiene una ubicación geográfica, ¿no? Por ejemplo, cualquier Big Data, cualquier centro de inteligencia de Big Data, lo primero que tiene que tener en un país, y toda la gente de marketing tiene que tenerlo, es el censo de población y vivienda, ¿no? En este caso, en el Perú tenemos, a Dios gracias, libre, está libre hace dos o tres meses, el gobierno lo ha liberado, no cuesta nada tener ya esta gran base de datos del censo de población y vivienda del año 2017, y toda esa está georreferenciada y la puedes bajar a cualquier sistema de información geográfica o sobre el mismo Google. Eso es lo interesante. Por eso que Google, todo lo que tiene, toda la data que tiene, la va cargando a su cartografía, la va cargando, y por eso que tiene un gran repositorio. Luego de tener en el Perú esta primera capa, que es la capa de la población y vivienda, que es, digamos, es tu universo, hoy en día tenemos otro gran estudio que para toda la gente de marketing es valiosísimo. Es la encuesta nacional de hogares, que es un estudio que se hace todos los años y que también está georreferenciado. O sea, todos los entrevistados también tienen una ubicación geográfica, todos los hogares. Y ese estudio se va haciendo desde hace ya, anualmente, desde el año 2012. Entonces, Jorge, lo que me estás diciendo es que puedes cruzar, ¿no? Información interna de la empresa con, digamos, de clientes o de consumidores, con datos de referencia, de georreferenciados, ¿no? Y en base a esto poder tomar mejores decisiones, establecer segmentación de mercados. Entonces, ¿qué tan factible es esto? ¿Se puede hacer en el país actualmente este tipo digamos, de segmentación basada en georreferencia? sí, hoy en día, digamos, hay un tema, por ejemplo, cualquiera diría este es un tema de costos. Ya no es un tema de costos. Por ejemplo, antiguamente la cartografía digital se vendía, hoy ya no se vende. Ni siquiera es un commodity, es lo menos, si tú te presentas, lo mínimo que tienes que tener es cartografía, ¿no? O sea, es más, Google la tiene, el censo de población y vivienda ya está liberado. O sea, es una base obligatoria que la tiene. ¿Y para qué lo necesitas? Es tu marco muestral. Con eso tú puedes comenzar a hacer una serie de interacciones y puedes llevar, si tienes una muestra, puedes llevarla al universo. Tienes el consumo en los hogares de todos los productos que se consumen dentro de la casa. Todos los productos. Tú hoy en día puedes comenzar a ver cuál es el mercado total del consumo de pan, cuál es el consumo total del consumo de papel higiénico, pero también sale todo. ¿Cuál es el consumo de cereales? ¿Cuál es el consumo de pollo? ¿Cuál es el consumo de carne? ¿Cuál es el consumo de pescado? Todo lo que tú te puedas imaginar, detergentes, jabones que se consumen dentro del hogar, todo esto está. Entonces, ¿qué ocurre? Tú puedes tener información por un lado, información que es de uso público, y tú también puedes hacer un estudio ad hoc con consumidores de tu categoría
¿no? De tu marca y tu categoría, y puedes también tenerlos georreferenciados. Y como tienes una base, y si tú haces un verdadero estudio con digamos, siguiendo todo lo que te dice, te norma la estadística, tú finalmente, si tienes representatividad, finalmente lo puedes llevar al universo. Y al llevarlo al universo, puedes saber, de una muestra, puedes sacar el tamaño de tu mercado. Esa es una. Segundo, puedes comenzar a segmentar geográficamente. Puedes ya de arranque tener segmentación. Puedes saber si realmente la segmentación obedece a un tema geográfico o no. De repente no es geográfico, de repente es transversal a la parte geográfica. Entonces, todas ese tipo de cosas ya las puedes ir viendo y no son difíciles, ya hay data para hacerlo. Hay mucha data pública y si tú quieres le puedes meter data tuya. Entonces, imagínate, hoy en día tú le colocas, le agregas a esto, le agregas la capa de todos los comercios a los cuales tú llegas, a las bodegas. Y le agregas todas las ventas de los productos que tú haces en esas bodegas. Tú puedes saber alrededor de esa bodega quiénes son tus clientes, porque ya tienes la data y tienes cuántos años tienen sus clientes, de qué nivel socioeconómico son, porque tienes la data de la Encuesta Nacional de Hogares y tienes la data del censo, que tienen todas las variables para poder segmentar. Entonces, hoy en día, ya la gente, el ejecutivo del mundo del marketing, ya no necesariamente, tiene que tener muchas habilidades de la parte de sistemas, que si bien es cierto, hoy en día, digamos, le puede pedir al área de sistemas, pero hoy día los sistemas ya prácticamente son tan fáciles de usar que el mismo ejecutivo de marketing, con unas pocas herramientas, puede comenzar él a hacer sus trabajos de segmentación. Entonces, sí es útil lo que hay. Y te digo, no nos dejemos engañar, ya hay mucha información disponible en el mercado, hay mucha. Jorge, ahondando en este tema, esta aplicación de georreferencia, cruces, bueno, obviamente ya es un nivel analítico mucho más profundo. ¿Puedes contarnos un poco qué proyectos tiene Lima Consulting, viene trabajando con sus clientes en cuanto a estos temas muy nobles en realidad? Sobre este tema de marketing analítico, a ver si nos puedes comentar muy rápidamente un poco sobre qué posibilidades ves, cómo están trabajando estos temas ahora Mira, en la vida real. sí, yo no te voy a dar exactamente de lo que estamos trabajando, pero sí te puedo dar una categoría. Imagínate una categoría que es sumamente masiva y que está creciendo bastante ahorita, se habla mucho del pan. Y el pan, nosotros sabemos que hay dos categorías. Una categoría que es el pan envasado y el otro es el pan sin envasar, que es la categoría más grande del mercado. O sea, acá lo que más se consume es el pan suelto, digamos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que tú puedes ver en ese tema, tú puedes ver, digamos, analizar y ver en determinado sector geográfico, que puede ser un distrito, o puede ser parte de un distrito, o puede ser la conjunción de dos distritos, o puedes cortar los territorios que tú quieras y puedes definir ahí cuántos kilos se están consumiendo de pan y además qué tipo de pan se está consumiendo, porque en la encuesta nacional de hogares se levanta incluso qué tipo de pan consume la persona, si es el pan francés, el pan tolete, todos, es más, hasta los pasteles. Tú, entonces, si tú te puedes imaginar, si tú quieres sacar una categoría de productos, digamos, imagínate que tú dices, ya, quiero crecer en la categoría de pan envasado, porque de repente por un tema del tema de la pandemia, tú dices, yo quiero crecer, ya comenzar a sacar, tú puedes saber exactamente qué pan es el que está, qué tipo de pan está consumiendo determinadas áreas geográficas a nivel de todo el Perú. Porque el pan se da mucho tendencias de consumo por áreas geográficas. Entonces tú automáticamente puedes sacar un determinado pan, incluso hasta una presentación, porque tú puedes saber cuántos panes compran los hogares, porque en la encuesta nacional de hogares te dice cuántos panes compran por vez. Incluso tú puedes llegar a determinar las bolsas que tú saques de cuántos panes quieres que salgan. Entonces, para que tú veas hasta dónde puede llegar con esta analítica, hasta dónde puedes descender y ir creando productos. O sea, puedes crear productos con toda esta analítica y tú sabes, y es más, sabes a qué bodegas y a qué lugares geográficos tienes que orientarlos. A ese nivel estamos llegando ahorita. El tema es que hay que saber usar. Hay mucha información, pero hay que saberla utilizar.
Ese es un gran punto, Jorge, que tú tocas, el usar la información, ¿no? Y es cierto lo que tú has mencionado al comienzo, de que asusta mucho los costos de software, ¿no? Pero la verdad, el que tenga un RP básico puede fácilmente hacer algo de analítica, precisamente con Small Data. Es una muy buena alternativa la que nos estás dando. Jorge, como para terminar, ¿qué tan caro, cómo ves la reacción de las empresas? ¿Es caro? Fuera del software, es un tema de know-how. Yo particularmente creo que es un tema de know-how, porque mucha gente de marketing está más orientada a la publicidad y le tiene miedo a la base de datos, a la estadística. Y por otro, coincido contigo en que cuando se trata de comprar un software, pues la gente de sistemas pues se pide a veces en exceso, digamos, software demasiado sofisticados o muy caros que a veces son difíciles de implementar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los CRM, ¿no? Se compra unos gran CRM muy sofisticados y requieren tanto detalle para implementarlos que se terminan no implementando. Entonces, en este sentido, Jorge, ¿cómo ves tú esta parte de habilidades de la gente de marketing orientada más a publicidad o a eventos, que es la parte bonita en marketing, que precisamente orientarse a datos y a tomar decisiones basadas en estos datos? Mira, yo creo que ya cada vez hemos descendido, porque la tendencia es, antiguamente, por ejemplo, yo que he metido todo lo que son sistemas de información geográfica, la gente agarraba y compraba los sistemas por el mapa. ¡Ay, qué bonito! Los colorcitos, los temáticos, que el nivel socioeconómico de tal color, y compraban. Ahora, ¿lo usaban o no lo usaban? Ya ese es otro tema, pero era bonito, ¿no? Es la verdad, y Cierto. costaban un montón de plata, pero los tenías, si lo usaban o no lo usaban, yo pienso que no lo usaban. Luego viene la tendencia de gente que dice, ¿sabes qué? Ya no compres eso, yo te voy a dar un servicio, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a vender un servicio, ¿qué es lo que ocurre? Le preguntas adentro de la empresa y resulta de que todo el mundo lo quiere. Entonces, entonces el que vende el servicio dice, ya, yo te vendo y te cobro X soles por cada licencia para que hagas análisis mensual. Entonces, le comienza a vender, pues, de repente 10, 20, 30, porque su negocio es vender licencias, pues 40, 50 licencias. En mi Claro. caso, yo siempre digo al cliente, cuando yo llego, le digo, cómprame las licencias de acceso de las personas que van a usar la información, no de todas. Aquel que lo va a usar una sola vez, ese no necesita. Dime quién lo va a usar de manera cotidiana. El que lo va a usar de manera cotidiana, esa necesita. De repente alguien me dice, ¿sabes qué? Yo necesito hacer una sola vez un análisis y es más, quiero que tú lo hagas. En ese caso lo hago yo. O necesito que me des toda la facilidad de poder acceder a todo este banco de datos y yo poder hacer todos esos análisis. Se le cobra ya una licencia de manera mensual y es barata. O sea, hoy en día todo este tema, pero lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque cuando hay un tipo de cosas, las empresas, sobre todo las empresas de medianas para grandes, le preguntan a sus ejecutivos y resulta que todo el mundo quiere. Todo el mundo dice lo va a usar y comienzan a encarecer, ellos mismos comienzan a encarecer los sistemas. Claro, el que vende feliz, ¿no? Porque 40, 50, 60 licencias, pues es un negocio. Pero la verdad es que no más de una o dos personas dentro de una organización necesitan hacer la parte analítica. Y siempre hay gente de marketing que le encanta mucho el tema de sistemas. Esa gente realmente es la que más valor le agrega a esto, ¿no? Entonces, yo siempre digo de que la gente, independientemente del área donde estés, tienes que conocer mucho de sistemas, sobre todo la parte de manejo de bases de datos. Es importante que los ejecutivos hoy por hoy sepan cualquier manejador de base de datos, porque cualquiera tiene más o menos la misma estructura, las mismas, digamos, los mismos protocolos, las mismas órdenes, pero tiene que saber manejar base de datos, porque si no sabe manejar base de datos, mal hace entender un tema de sistemas, por más que uno le alquile un sistema o le venda parte de esto, no lo va a poder entender, no va a poder hacer lo que son los clásicos queries, ¿no?
los clásicos cruces, no los va a entender, ¿no? Entonces, ese es un tema que es fundamental para el mundo del marketing. Creo que en marketing, todo el mundo que estudia marketing tiene que pasar por aprender manejadores de base de datos. Es fundamental. Y Hoy por Jorge, hoy, el que no maneja base de datos, olvídate, su futuro está muy limitado. Jorge, yo creo que has dado con el clavo. Bueno, felizmente en ESAN enseñamos algo de eso, pero definitivamente siempre pues hay resistencia por ese tema, sobre todo, como te digo, como tú sabes, el marketing a veces se suele confundir más con un tema publicitario. Y entonces ese es un gran problema, pero estoy completamente de acuerdo de que se requiere que la gente de marketing pues, tenga las competencias de conocer y saber hacer los queries efectivamente en base de datos, que es muy sencillo, pero como que le tiene miedo la gente. Y coincido plenamente con ese concepto. Y Jorge, no sé si pasa, pero si sigue pasando, pero yo recuerdo hace poco tiempo, antes de la pandemia, conseguir personas de marketing que sepan manejar base de datos es bien escaso. O sea, es mucho más fácil conseguir a alguien que haga eventos que alguien que maneje data, ¿no? Entonces, eso es un serio obstáculo para poder avanzar en la analítica, Pero yo ¿no? creo que cualquier persona que sea capacitada para el marketing está obligado, como ya obligado, no es un tema de esto, obligado a manejar base de datos. Y es fundamental, el futuro está en eso, en la parte analítica. Hay mucha información. Hoy en día hay demasiada información, pero Y para... muchas veces interna, ¿no? Interna, Sí, muchas veces interna, sí. o sea, abunda la data interna, ¿no? Y lo que pasa es que hay base de datos hay al interior de la empresa, pero que la gente ni siquiera toma en cuenta. Por eso a veces ves que hacen acciones de marketing otra vez, cuando de repente esa acción hace 10 años no caminó o hace 5 años no caminó. ¿Y qué pasa? Como hay la clásica rotación de ejecutivos, porque hay bastante rotación a nivel de marketing de ejecutivos, entonces viene uno y comienza, no hace su marketing analítico y comienza a desarrollar ideas, ¿no? O proyectos con algo que de repente la empresa ya lo hizo, ¿no? Claro, Entonces comienza a repetir. Y ojo, no estoy diciendo de que eso suele pasar, es muy común que pasen este tipo de cosas, ¿no? así es. Entonces, y es porque no hay, yo siempre le digo, ese cerebro que te guarda toda la historia de la empresa, no la hay. O sea, no es una empresa, son muchas empresas que no tienen ese cerebro que va guardando la información. Que creo que todas las empresas tienen que tener ese cerebro donde guarden todas las acciones, tanto cualitativas como cuantitativas. Todo el accionar de la empresa tiene que estar reportado, es la memoria, eso tiene un valor. Es más, tiene un valor en soles, esa memoria que tiene la empresa, ¿no? Que es útil para que cualquier ejecutivo que ingrese a la empresa la lea como un punto inicial. Y esta es justamente la parte inicial de lo que es el marketing, digamos, analítico, que es la base fundamental. O sea, el marketing analítico es como el CRM. Cualquiera que me habla de CRM tiene que hablar del CRM analítico primero, porque tiene que comenzar a hacer un análisis de todos los frentes por donde es captada la información del CRM. Sí, y ese es un problema. O sea, digamos, lo más sencillo del analítico es el CRM, pero te puedo casi garantizar que muchas empresas ni siquiera logran implementar totalmente el CRM y no llegan a esa parte analítica. Y ese es un gran problema porque hay mucha resistencia al cambio y desconocimiento. Yo creo, coincido contigo plenamente que eso realmente es un problema. Walter, Jorge, antes de terminar, como un punto final, mira, para que tú veas, hay gente que puede hacer CRM con un Excel, te no, de aseguro, hecho, de hecho, con de un hecho que Excel, yo he hecho CRM muchos años con Excel, de todas ¿no? maneras. ¿No? Y creen, porque viene el pata de sistemas y le quiere vender un software de 1 millón, ahí te mata todos los proyectos. No, la analítica la puedes hacer perfectamente en Excel y con no muchas, con no muchos, con Excel básico inclusive, ¿no? Sí. Mejor si sabes escenarios, pero en realidad, y te comento que en el curso que enseño, pues uso Excel, o sea, no usamos software
para no, digamos, hacer publicidad a ninguna empresa de software, pero tranquilamente una analítica se puede hacer con Excel y esa es un poco la idea. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Pasión por el Marketing. Te agradezco infinitamente esta visión que nos has dado de lo que se está haciendo en este momento y cómo mezclar, digamos, base de datos tanto locales, digamos, internas de la empresa, con base de datos de país y censos. Conozco que estás trabajando bastante bien todos estos temas de georreferencia y pues coincido plenamente finalmente que se requiere que la gente de marketing comience a entrar y a profundizar, ¿no? El marketing no es solamente publicidad, requiere pues todo este conocimiento de la base de datos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del podcast Pasión por el Marketing. Hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias.